a principios del siglo XX, ¿eh? Lo que pasa es que desapareció el reloj, desapareció porque se destruyó el templo en el 36, y ya en la década de los 80, cuando empezó fuerte la verbena de San Francisco, se recaudó fondos y se logró colocar ese nuevo reloj que da las horas para San Francisco. Ya os conté el otro día que primero fue la torre del reloj, después el reloj del ayuntamiento, luego el reloj del hospital de San Sebastián, lo vamos a ver ya mismo, y el reloj de San Francisco. Así que tenemos relojes públicos a lo largo de este tiempo en muchas ocasiones. Son las 9, como acaba de indicar el reloj de la parroquia de San Francisco de Asís. Gracias una vez más por esta multitudinaria respuesta para conocer nuestro patrimonio. Si el pasado jueves estuvimos en la joya de la corona, que es el convento de Santa Clara, hoy vamos a visitar, sin duda alguna, el convento más singular de la historia de Palma del Río. Y por muchas razones. Porque, como ya os he contado en otros momentos, Palma del Río llegó a tener 4 conventos, 3 masculinos y 1 femenino. El primer convento fue el convento de Santo Domingo, pero los avatares de la historia lo han modificado muchísimo. El convento de San Basilio del Tardón, de monjes Basilio, que se encontraba en el siglo XIX en lo que hoy es los Jardines del Parque, duró muy poco, prácticamente desde después de la Guerra de la Independencia hasta la desamortización en 1835. El convento de Santa Clara, como ya vimos el otro día, también fue afectado por la desamortización, pero la reina Isabel II paralizó la exclaustración de monjas clarisas y por tanto se salvó Santa Clara, aunque luego los avatares ya sabemos cómo terminó. Pero el convento de San Francisco está vinculado estrechamente a nuestra historia de identidad, a la singularidad de ser palmeño, porque fue muy anhelado, fue un convento muy deseado, desde el siglo XV, desde que se fundó la custodia de franciscanos observantes, es decir, aquellos frailes que querían volver al espíritu de San Francisco de Asís, de pobreza, de no tener convento, de no tener propiedades, de no asumir o costear muchísimas obras de arte. Fray Juan de la Puebla funda esta custodia en lo que se llama la custodia de Los Ángeles, la provincia de Los Ángeles, con el origen en Hornachuelos, pero siempre se resistió a que en Palma del Río, en la villa de Palma, hubiera un convento franciscano, porque Palma ya era una villa populosa y Fray Juan de la Puebla consideraba que en Palma no se podía fundar un convento franciscano con ese espíritu que él exigía a la comunidad. Al final lo consiguió el primer conde de Palma a principios del siglo XVI, pues posiblemente haciendo una treta. Y esa treta es: voy a decir que hay una enfermería donde atiendo a los frailes franciscanos de San Luis del Monte, entre Peñaflor y La Puebla, y los de Los Ángeles en Hornachuelos. Y evidentemente esos frailes vinieron, lo dijimos el otro día en la visita de Santa Clara, tuvieron una primera casita allí pegado a la fuentecilla de los frailes, y son los que se van a venir a la enfermería aquí, a un emeritorio, una enfermería donde atienden a los frailes y donde poco a poco van montando su dormitorio, refectorio, pequeño convento, hasta que definitivamente en 1518 el Papa León X le da la bula fundacional, se la da a los condes de Palma y ya se funda el convento de Nuestra Señora de Belén. Aunque en Palma del Río todo el mundo lo conocemos por el convento de San Francisco, pero su nombre siempre fue convento de Nuestra Señora de Belén. ¿Y por qué? Porque se instituyó, nació en la ermita, en la pequeña ermita que había aquí de la Virgen de Belén. De ahí que, por ejemplo, en el testamento que les contaba el otro día de Juan Manosalva, el fundador de Santa Clara, deja dinero para la ermita de la Virgen de Belén al otro lado del Guadalquivir y esta
al lado del Genil. Es decir, aquí hay una pequeña ermita donde va a nacer el convento. Un primer convento modesto, pero que tiene una vida muy fructífera, lo vamos a ver en el momento que atravesemos esa puerta, y que luego va a llegar un fraile palmeño que se llama Fray Juan de Palma, que es el verdadero impulsor del convento. Fray Juan de Palma es un hortelano, por tanto es un típico hombre del campo de Palma del Río, que ingresa muy joven en la orden, se instruye, se forma en teología, en filosofía, y consigue una fama de intelectual y de buen orador que llega hasta la Casa Real. El rey Felipe IV lo ficha para ser el confesor de su mujer, la reina, de la infanta Margarita y de la Casa Real en definitiva. Yo me imagino que algún dinerito ganaría con esto de ser confesor de los reyes, y aparte de que dice que vendió sus libros para costear no una remodelación. Fray Andrés de Guadalupe, en su libro Historia de la provincia de Los Ángeles, dice un levantarlo a lo moderno, es decir, hacer un convento nuevo. Por eso vamos a distinguir perfectamente las partes antiguas de la parte, diríamos, del siglo XVII y su evolución. Y a la par vamos a descubrir cómo en esas capillas se han ido desarrollando devociones y cofradías de gran tradición en Palma. Por eso el convento de Nuestra Señora de Belén, el convento de San Francisco, está marcado a hierro en Palma. Mirar un detalle: en Palma del Río hay dos parroquias, la parroquia de la Asunción y la parroquia de San Francisco de Asís. Pues la inmensa mayoría de la gente de Palma dice: voy a la parroquia y voy al convento. Es decir, aquí se le ha quedado el nombre de convento, cuando es tan parroquia como la otra. Es decir, eso es una singularidad del aprecio que le ha tenido a este sitio. Pues bien, antes de entrar, solo unos detalles del exterior. Tenemos muchas veces que jugar con la imaginación. Es como cuando de pequeños jugábamos con los indios y los cheris y los soldados y poníamos a caballo, teníamos que hacer todo era echarle mucha imaginación. Hacemos así de pronto, ¡sa! Quitamos todos los pisos, quitamos todas las casas, y aquí no hay nada. Esto es un llano que está al lado del río Genil, que está ahí. Y en este llano, como ya he dicho, está la ermita, y aquí se funda el convento. Por tanto, siempre que se hablaba del convento de Nuestra Señora de Belén, se decía convento extramuros de la villa, fuera de Palma. Porque Palma, cuando tenía puertas que se cerraban para las epidemias, para el tráfico de mercancía, etcétera, la última puerta que se creó estaba más o menos donde está el Hotel Castillo, la Puerta Marchena, que la Puerta Marchena antes estuvo en la Plaza de Abasto, en la Plaza de la Constitución, más o menos al final de la calle Feria, evolucionaba el pueblo por la Puerta Marchena más para abajo. Por el otro lado teníamos la Puerta Córdoba, por el otro lado la Puerta de la Barca, y es decir, el pueblo tenía puertas para ser cerradas. Pues bien, en este sitio la Puerta Marchena era el final, y la calle Portada se desarrolla entre el siglo XVI y XVII. Hasta el XVIII este convento estaba extramuro. Y como estaba extramuro, para protegerlo, para tener una seguridad propia, un bienestar o una tranquilidad de los frailes en su interior, estaba rodeado de un muro. ¿Os acordáis del muro que había aquí? La tapia que había aquí alrededor. Bueno, pues esa tapia, la puerta para entrar al convento estaba más o menos donde está hoy el monumento al Padre Paco. Y allí había una acacia, no se ha llevado golpes la acacia, no hay niños que se han alimentado de esa acacia. Y aquí había un pozo. Y esto, en su día, que no lo conocimos la generación actual, tenía un porche, una gran, como una especie de porche para donde meteríamos el vehículo. Esto se llama el compás, lo decíamos el otro día en Santa Clara. Pues bien, esta zona de aquí es la primigenia, y aquí se funda una primera capilla, que vamos a entrar ahora todos. El que la haya visto, por favor, que deje pasar a los que no la hayan visto, donde vamos a ver la importancia de este lugar. Para poder ilustrar todo lo que estamos haciendo en el día de hoy, hemos tenido que recurrir a varios documentos muy importantes. Primero, el de 1580, donde está la visita general, donde viene en nombre del obispo como una especie de inspector y hace una inspección de todos los centros religiosos de Palma. Hablo del siglo XVI.
y ahí nos deja un montón de datos maravillosos. Luego lo vamos a ver. Luego hay otro documento muy interesante para ver el desarrollo de las capillas, que es el Memorial de 1646, que se encuentra depositado en el Arzobispado de Sevilla. Luego hay otro documento magnífico donde un fraile relata cómo se fue construyendo las distintas partes del convento, las capillas, cómo se compraron las imágenes, qué dinero costó. Es un pormenorizado trabajo que se llama Noticias Antiguas del Convento de Nuestra Señora de Belén de Palma. Ese documento es amplísimo, se encuentra en el convento de franciscanos de Espartinas, en Sevilla. Luego tendremos que recurrir a otros documentos, en concreto en el archivo del Obispado de Córdoba, donde en 1855, a raíz del concordato de 1851, hubo un intento de hacer de esta iglesia una parroquia. No se logró. Y luego hay otro documento buenísimo, en 1914, que es el inventario general, el último gran inventario de esta iglesia. Pues bien, entramos y vamos a hacer el viaje desde la capilla más antigua hasta, girando por la epístola, el Evangelio, terminar en la capilla de la oración en el huerto. Primero llegamos hasta el cancel, donde nos permitirá ver la capilla de la Veracruz. Vamos por aquí. El convento, cuando le conceden la bula fundacional en 1518, los frailes ya han hecho un truquillo, ya está medio construido todo, porque no dice te doy una bula para que fundes un convento, sino que te doy una bula donde reconozco que has hecho esto y esto. Es decir, que al Papa le llegó un buen informe de lo que pasaba aquí. Pues bien, decía, estamos en la primera capilla, la capilla de la Veracruz, porque en la visita general de 1580 dice, la primera capilla que allí se fundó fue la de la Veracruz, y estamos en ella. ¿Por qué sabemos que estamos en ella? Porque luego más documentos la refiere, y dice, según se entra en el templo, a mano derecha, en la primera capilla del lado de la epístola, se encuentra la capilla de la Veracruz, que recibió durante un tiempo dos nombres, la capilla de la Veracruz y la capilla de San Juan de Letrán, porque tenía unas indulgencias concedidas por aquella basílica de Roma a Palma del Río. Y es que ya está sonando en el mundo religioso, está sonando Palma. Y luego vamos a ver por muchas razones por qué está sonando Palma. Bueno, pues la capilla de la Veracruz o capilla de San Juan de Letrán está en este lugar. Aún se conserva los pernos o quicialeras donde van los ejes de la puerta, que era una puerta de cancela de madera, donde cuando llegaban los feligreses y se ponían allí en el templo, solamente estando en la reja podían contemplar toda la capilla de la Veracruz. Y aquí estaban las imágenes primarias, por supuesto un crucificado, luego entró un Jesús amarrado a la columna, una Virgen de los Dolores. Está fundada por primera vez en abril de 1555. El convento se ha fundado en 1518 y unos años más tarde ya está la Veracruz. ¿Y por qué está la Veracruz? Porque el ministro provincial, el que manda en los frailes de la comunidad de todos estos conventos, es un franciscano que ya había pasado por Palma y que conocía y desarrolló la devoción de la Raro es el convento franciscano que no tiene esa capilla, y en Palma fue la primera. Y además, ¿cómo desde el punto de vista estilístico podemos saber la antigüedad de estas capillas? Pues, aunque estamos mucha gente, y perdonad, pero aquí cabemos todos porque es la casa de Dios, esta parte de aquí tiene una nervadura gótica que se diferencia totalmente del resto del templo, y hay un arco plateresco de la época de Isabel la Católica, principio del siglo XVI, donde queda reflejado por el estilo arquitectónico su antigüedad respecto de lo que vamos a ver ahora después. Pues bien, esta capilla tenía al lado otras capillas más. En el memorial de 1646 dice que está junto a la Veracruz
la capilla de la Soledad, la capilla de San Dimas, la de San Antonio de Padua y la de, estamos hablando de hermandades de cofradía, Veracruz, Soledad, San Antonio y también de la Inmaculada Concepción, que es otro tema que se desarrolla aquí, en este convento, la gran devoción a la Inmaculada Concepción. Años más tarde, la capilla, por razón de que en el altar mayor se colocó un gran lienzo del Cristo de las Ánimas, pasó a llamarse Capilla de las Ánimas, pero todo el mundo sabía que era la capilla de la Veracruz. Una anécdota: cuando viene el 10º conde de Palma a visitar su pueblo, ya os he referido que en el 5º conde se fue de Palma niño y aquí ya no vino nadie más. Como el 10º conde consiguió el título por razones de pleito familiar, dijo: hombre, voy a ir a Palma a ver qué tengo allí. Y el hombre, aparte de ver su palacio, recorrió los templos, los conventos, las iglesias, etc. Y en la crónica de la visita a este convento, estamos hablando de 1779, abril del 79, me acuerdo que era 28-29 de abril, viene y dice que lo recibe la comunidad franciscana en la puerta, que entra bajo palio y que lo primero que visita al entrar en el convento es la capilla de la Veracruz. Bien, aunque es estrechito, y perdonadme, vamos a ver unas capillas que han quedado con un resto maravilloso. Están aquí, vayan a pasar por este pasillo tan bonito que forma parte del antiguo claustro. Luego lo vamos a ver el claustro. Mirad, aquí a la izquierda tenéis la capilla de San Dimas, que tiene todavía la decoración antigua. Está cerrada la iglesia y queda en este lado. Y aquí otra capilla, tenéis la del Cristo de la Misericordia. Fijaros en el estilo de la cúpula. Vais a ver cómo es distinto totalmente del resto. Pasar, vais a ver las capillas. Y aquí falta una, porque aquí había otra capilla que desapareció cuando se modificó la escalera de caracol. Recordar, aquí están la capilla de San Dimas, la del Cristo de la Misericordia y la del Cristo de la Luz. Ojo, en el siglo XVI la capilla se llamaba de los Córdoba Mendoza, que fueron los patrocinadores de la capilla, y dice, donde se venera al Cristo de la Expiración. Es decir, la devoción al Cristo de la Expiración en Palma nació en el convento de San Francisco, no en la parroquia de la Asunción. Aquí nació la devoción a la Expiración. Muy buenas. Pues bien, la capilla de San Dimas tenía la puerta ahí, donde está el Cristo de las Aguas. Esta era la primera capilla. Y está, porque lo sabemos, aparte de que hemos visto el interior decorado, porque está por debajo del coro. Aquí se encontraba el coro de la iglesia. Veis que estos dos arcos son más bajos que estos. Y es bastante fácil de comprender, porque aquí había un entresuelo con una baranda aquí, y en lo alto estaba la sillería de los frailes, el coro, 48 asientos de madera tallada. Y en el centro un fasistol. En la crónica del fraile pone un fasistor. Y yo decía, ¿esto qué es? Claro, un fasistol, con L, que es un mueble que se coloca en el centro, lo habréis visto en la Catedral de Córdoba, en el coro de la Catedral. Es muy grande y en ese mueble se colocan los libros de los cantamisales, los corales, para poder desde lejos ver las notas musicales, y los frailes iban cantando viendo los libros. Había un fraile que pasaba, el fraile corista, que pasaba las hojas, y aquí estaba el coro. Entonces, aquí tenemos la capilla de San Dimas, que estuvo su puerta abierta a este lado hasta que se hace la reforma del templo después de la guerra. Y ahí se colocó el Cristo de las Aguas, una imagen que bendijo en 1961 el cura Rafael Flores Morante, y que hoy es el titular de la Hermandad del Cristo de las Aguas. No tenéis que moveros. Ahora, cuando pasemos, lo vamos a ver mucho mejor. Esta siguiente es la capilla de San Basilio. En esta capilla se depositaron, bueno, venís para acá un poquito,
en 1634 unas reliquias muy interesantes. A ver cómo os digo esto de la reliquia, porque esto de la reliquia en el siglo XVII era muy común. Había un tráfico de reliquias como hoy lo de móviles. Casi todo el mundo tiene un móvil, pues entonces casi todo el mundo de los templos quería tener una reliquia. Claro, a veces te quedabas un poco extrañado de cómo podía haber tantas reliquias. Pues bien, aquí esta capilla fue también conocida como la capilla del Santo Sudario. Y es que vino una reliquia, se considera reliquia, de la Sábana Santa de Turín. Lo regaló la duquesa de Saboya, me parece que es en Turín, y llegó a través de la infanta Margarita hasta aquí. Era un lienzo grande con una reproducción exacta de la Sábana Santa bendecida en Turín, por tanto se le consideraba una copia sagrada que llegó hasta Palma. Y de ahí que tenemos registrada la hermandad del Santo Sudario en esa capilla, que la mantenían, entre otros, y sobre todo, los gameros cívicos, de los que vamos a hablar, porque los gameros cívicos no es un invento del siglo XX ni del siglo XXI. Los gameros cívicos despuntan en Palma del Río en toda la Edad Moderna, y en el suelo vais a encontrar la cripta con la lápida donde dice que gamero cívico está enterrado ahí. En ese momento, cívico con Z está escrito. Bien, después de esta capilla, que por cierto, un detalle que ahora no vemos, pero que en su día sí sería precioso, y es que aquí hubo un órgano que estaría, mejor dicho, en esta parte del arco. Por el otro lado hay una puerta para acceder hasta el órgano, y ahí se tocaba un órgano de estilo churrigueresco. Fue colocado, por tanto, en el siglo XVIII. Después, aquí, aunque hoy veis una tapia, un muro, estaba la capilla del Cristo de la Misericordia, que también fue tapiada y ha quedado por el otro lado como almacén. Algunos mayores, sois todos tan jóvenes, algunos mayores los recuerdan haberla visto porque aquí metían las andas y los materiales de Semana Santa. Sobre todo el carpintero Manolo Cerrillo, Rey y otros metían ahí los materiales. Seguimos, nos falta otra capilla, y estaba aquí la capilla del Cristo de la Luz, o también en otra época del Cristo de la Expiración. Pero esta por delante tenía un altar, y es que aquí había varios altares, entre otros el altar de San Francisco y el sagrario, que estaba en este sitio. Llegamos al presbiterio o altar mayor, que estaba más atrasado, mucho más atrasado. Ir pasando, por favor. El sagrario estaba aquí, y el altar mayor lo costeó los condes de Palma. Está el dinero que puso registrado en escritura ante notario, y esas escrituras se encuentran en el archivo de protocolos notariales de Palma del Río, ubicado hoy por hoy en Posada. La devoción que presidió ese retablo era de Nuestra Señora de los Remedios. Sigue siendo la titular en el centro del altar, aunque evidentemente tenía otras configuraciones. Pero es curioso que en el altar que se hace en el siglo XVII sí hay una devoción ya colocada en la misma, y es la de Santa Lucía, que la veis aquí a la derecha. De ahí que teníamos, mejor dicho, una ermita, una capilla de Santa Lucía en la Vega, de ahí el nombre, Vega de Santa Lucía. Era una devoción muy fuerte, muy popular en Palma del Río. Y aquí en el altar mayor se encontraba el lienzo de Nuestra Señora de Belén. La Virgen de Belén siempre estuvo presente en este altar.
En este sitio, en concreto donde está la alfombra, se encuentra una cripta mayor donde eran enterrados los frailes. En el archivo de Espartinas nos consta cómo los frailes van dejando su voluntad de ser enterrado en la cripta del altar mayor, de esta forma, de aquella, de la otra, con las misas de no sé cuánto, y estuvo aquí pues hasta bien entrado el siglo XX. ¿Qué ocurrió? Pues que el párroco de la época, don Francisco Moreno Orca, amplió el retablo y lo convirtió en un retablo, el altar, y lo convirtió en un altar posconciliar. Recuerden ustedes que antiguamente la misa se oficiaba de espalda al pueblo y la mesa de altar estaba aquí bajo el sagrario. Hay muchísimas fotografías, cualquiera de sus padres, si se han casado aquí, miren la foto, que van a ver aquí el reclinatorio, celebrándose la ceremonia, la baranda de hierro a derecha e izquierda, el púlpito estaba aquí, por cierto era un púlpito muy bueno, y poco más. Entonces, cuando don Francisco amplía el altar, se come la crista, la puerta de la crista, la lápida que era de mármol, con unas argollas para tirar de ella. ¿Cómo se resuelve? ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues miren ustedes cómo se resolvió. Aparte de echar escombro de la obra, etcétera, etcétera, la primera capilla, la capilla de San Dimas, era la botica del pueblo, era la botica de atención a la beneficencia, a los más humildes, a los más pobres. No teníamos seguridad social todo el mundo. Y entonces venían las personas a San Francisco y curros de la botica, les daba a las personas, en función de lo que le hubiese dicho don José Molina o don Juan Trujillo, la receta. Pues esta medicina tenemos una muestra gratuita que se le daba a las personas para poder atenderlas en sus necesidades. Aquello fue decayendo, se fue desarrollando ya el sistema de la seguridad social y allí había un montón de medicina totalmente desfasada, olía a medicamento, que cuando se juntan muchos medicamentos huele muy mal. Y entonces don Francisco dijo, pues vamos a echar los medicamentos aquí. Así que eso está lleno de pastillas de todo tipo. Yo no sé lo que nos vamos a encontrar el día que abramos eso. Pues bien, vamos a seguir por el lado del Evangelio, como se dice clásicamente en estas disposiciones. Aquí estaba el panteón de los condes de Palma. Los condes de Palma costean la reforma, la ampliación del convento de San Francisco. Y hombre, evidentemente una prebenda de aquellos tiempos tan normal era que tuvieran un panteón. Y aquí se enterraron desde el tercer conde todos sus descendientes. Su hijo, el marqués de Almenara, su nieto, el cuarto conde, Fernando Luis, la mujer de Fernando Luis, la mujer de Luis Andrés. Perdonadme que con los condes se llaman todos Luis y tengo que acordarme de algún truco para algún nombre. Luis Andrés se casó con Leonor de Guzmán y Leonor de Guzmán dejó en su testamento que fuese enterrada en el Panteón de San Francisco. En 1661 murió esta mujer. Pues bien, su hijo, el famoso cardenal Portocarrero, le dedicó una fundación de por vida, unas memorias con misas en recuerdo de su madre, doña Leonor. Se ve perfectamente que tras la desamortización ese panteón se cambió, porque la persona que va a ocupar ahora el edificio son los gameros cívicos. Vamos a hacer aquí un momento un paréntesis. Si los frailes eran pobres, ¿cómo podían tener altares tan bonitos, santos de tanta talla tan buenos, ornamentos, coro, órganos? Porque tenían, vamos a decirlo para entendernos nosotros, una cláusula truco. Yo puedo recoger dinero, pero no tocar dinero. Yo puedo ser fraile limosnero, pero con esta mano cojo el dinero, pero con esta no me lo gasto, porque entonces estaría haciendo usura y estaría faltándole al espíritu de San Francisco de Asís. Entonces, ¿qué hago?
si tengo que comer y tengo que comprar cosas para la iglesia? Pues nombro a una persona que me lleva los bienes del convento. Eso se llama en los conventos un síndico. Generalmente un síndico debe de saber leer y escribir, tiene que tener buena posición económica. La gente sencilla no podía ser síndico. ¿Quién era síndico de San Francisco? Los gameros cívicos, mira por dónde. Le tocó. Y entonces, como los gameros cívicos es el síndico, cuando se desamortiza, es decir, cuando el Estado le quita a los frailes este convento, se queda la diócesis, el obispado, con la iglesia. Pero todo el convento sale a subasta. ¿Quién lo compra? Vamos a buscarlo. Dice aquí, don Eustacio Terroba compra el edificio que fue convento de San Francisco de Palma del Río con el claustro alto y bajo, a pagar en papel de la deuda sin interés en 2 plazos iguales. El primero al tiempo del otorgamiento de la escritura y el segundo al cumplirse 1 año, por la cantidad de 70.348 reales de vellón. Y este Eustacio Terroba los pagó, pero no lo compró para él, era un testaferro, lo compró para la familia Gamero Cívico. Y en cualquier documentación que busquemos del siglo XIX aparecerá este señor como comprador de fincas a nombre de la familia Gamero Cívico. Bien, entonces la familia Gamero Cívico, que habían sido los antiguos síndicos, van a mantener su propiedad y a la vez le ayudan a la iglesia a mantener el templo. En ese, diríamos, contentén, vamos a estar contentos las dos partes, pues se le concede un panteón sobre un antiguo panteón. Hace una gran reforma y si nos fijamos cuando salgamos fuera, veremos cómo la linterna o cúpula acaba en unas ventanas ojivales neogóticas, las mismas que vimos en Santa Clara el otro día, que os dije, no os confundáis, esto no es de la Edad Media, se hicieron en el siglo XIX, como se hizo ese panteón. Como curiosidad, dejadme que me voy a acercar un momentito a la primera lápida, es que es muy curioso, me di cuenta el otro día. La señora doña Juana Benjumea Gil de Gibaja, marquesa viuda de Montesión, nació el 3 de agosto, hoy es su cumpleaños si viviera, el 3 de agosto de 1824 y murió en 1905. Y desde entonces todos los gameros cívicos, bueno, todos, pues como no, una parte, la parte del linaje que ha seguido a los marqueses de Montesión. Sabemos perfectamente que los gameros cívicos han ostentado el poder durante el siglo XIX y el siglo XX, porque la burguesía terrateniente es la que tiene suficiente dinero para poder ser elegida, porque para poder ser elegido y ser elector había que tener un capital. Es un sistema censista, un sistema donde prevalece tener dinero. Entonces, los gameros cívicos fueron, durante el siglo XIX, diputados o senadores o diputados. Mi primo ahora, diputado, mi otro primo, senador. Mi padre, diputado, mi hijo, senador. Y así hasta principios del siglo XX. A uno de ellos, que fue de los poquitos, el pobre hombre, que apostó por el rey Amadeo I de Saboya, aquel rey que duró muy poquito, que vino de Italia, le concedió el título de Marqués de Montesión. Y ahí descansan todos ellos. Está el Marqués de Montesión, el Conde de las Atalayas, el Conde de Casa Ponce de León, sus respectivas esposas y 20.000 títulos más. Pues bien, dejamos el panteón y nos vamos a la siguiente capilla. La capilla de la Soledad, hoy más conocida por Palma del Río por el Santo Sepulcro. Pensemos
que cuando se hizo el convento, la iglesia, solo había capillas en este lado. Y ahora, a partir del siglo XVII, a partir de mediados final del XVII, empiezan a hacerse capillas en este lado. Aunque vamos al revés, porque la primera que se hizo es la última, vamos a ver cómo va evolucionando esto. La capilla de la Soledad, la capilla de San Antonio, son devociones y capillas que estaban en aquel lado y que por fin logran un gran espacio para hacer su propia capilla. Está recogida los gastos de obra y lo que costó y cómo se pagó. Sabéis que en Palma del Río, cuando no había dinero, ¿a qué se recurría? Lo hemos dicho en más de una ocasión. A los toros. Con muchas corridas de toros se costearon las obras de aquí. Y la de la San Antonio y la Soledad, pues se pasaron un poquillo en el gasto. Y en la visita general les dijo el vicario en nombre del obispo: no gastéis tanto dinero en capilla y ser más responsable con los gastos. En la capilla de la Soledad estaba el Santo Sepulcro con la imagen de la Virgen de la Soledad y una imagen de la Inmaculada. Y también estuvo la Virgen de los Dolores. Lo que pasa es que esto de la Virgen de los Dolores y la Virgen de la Soledad tiene en Palma del Río un lío de 1000 demonios, pero vamos a tratar de aclararlo. Cuando decimos cofradía o capilla de la Soledad, siempre fue la hermandad y la cofradía del Santo Sepulcro, porque la Soledad tiene como misión sacar por las calles de Palma el Viernes Santo el Santo Entierro. Pero en el siglo XIX, como hubo una crisis muy grande en el mundo cofrade a raíz de la exclaustración de frailes y desamortización, algunas otras hermandades se ayudaron. Y, por ejemplo, la Hermandad de Jesús Nazareno, durante un tiempo, es la responsable del mantenimiento de la Capilla de la Soledad. Incluso llegaron a estar un tiempo fusionadas. Hay documentos donde dice Hermandad de la Soledad y Jesús Nazareno. E incluso que celebraban y salían juntos para celebrar el sermón ahí en el exterior de la plaza. Pero esta capilla se hace en el siglo XVIII, la de la Soledad. Os voy a contar una cosa. Allí hablamos de la reliquia del sudario, del Santo Sudario. Bueno, pues otra reliquia que tuvo muy importante en Palma del Río y en esta iglesia fue un trocito del hábito de San Francisco. Eso, por si no lo sabéis, recordarlo siempre. San Francisco tuvo una enorme vinculación con esta iglesia y una parte de su hábito era una reliquia muy venerada y muy querida en esta iglesia. Creo que con el tiempo sabremos más de esa reliquia. Yo estoy seguro que vamos a saber más cosas de esa reliquia. ¿Los cuadros? ¿Hay alguno no importante? Ese. Sí, me preguntan, como son tantas cosas, a veces no quiero centrarme en muchos detalles. Cuando termina la guerra, el convento, esta iglesia, y es muy interesante que lo sepamos, estuvo abandonada entre 1936 a 1951, porque aquí terminaron viviendo muchas personas pobres, muchas personas humildes, ocuparon estas capillas que estaban totalmente destrozadas, quemadas, y eran su cocina, su dormitorio, excepto esto, que esto estaba al aire libre, el tejado, la bóveda, se cayó entera al suelo con el incendio, y esto estuvo desnudo años y años. ¿Quiénes son los primeros en venirse por aquí? Pues en 1951, la Hermandad del Santo Sepulcro, que durante toda la posguerra ha estado en Santo Domingo, logra habilitar esta capilla y se vienen aquí. Y entonces el primer párroco de San Francisco, don Juan Antonio Caamaño Doblas, fue poco a poco sacando a las familias humildes que vivían en el templo y buscándole casa. Muchas de esas personas terminaron viviendo en las casas amarillas, otras en los nuevos bloques de San Francisco y otras en otros sitios. Pero, en fin, entrevisté hace poco a una familia que vivió primero en las tapias del cementerio, luego vivió tras la guerra aquí en una capilla quemada y después le dieron un chozo al final del llano de la era. Es decir, aquí no había nada. Y es en 1954 cuando este párroco decide restaurar el templo y ponerlo como parroquia. Lo primero que se hace, evidentemente, es ayudar a sacar a estas familias.
El techo, que por cierto no salió muy bien la obra del techo. Cuando estaba medio terminado se cayó una parte, porque se cayó la parte de la escayola y hubo que rehacerlo. Luego llegaría el retablo. Durante un tiempo ahí no hubo retablo, ahí hubo un pequeño atrio, un altar pequeño, hasta que se consigue este retablo con la Virgen de los Remedios. Y en 1954 se constituye en parroquia. Y es que hubo un obispo, y siempre diré lo mismo, es que somos tan jóvenes, hubo un obispo que se llamaba Fray Albino, que le dio por hacer parroquias en la diócesis de Córdoba, hizo más de 50 parroquias, y esta la abrió ya como parroquia de San Francisco de Asís, desde 1954. Me imagino que alguno de vosotros ya estéis bautizado aquí, casado aquí, que ya habéis hecho la comunión aquí, que habéis recibido el chocolate aquí al lado en la casa de los terceros, donde vive Gabriel ahora, bueno, pero que era donde nos daban el chocolate, etcétera. Bueno, pues don Juan Antonio fue arreglando la iglesia como mejor pudo. Hay una cosa llamativa, y es que cuando empezó a funcionar como parroquia, allí al principio, en la primera capilla que vamos a ver ahora, si el tiempo nos da, todo el tiempo del mundo, había una pila bautismal. Pero San Francisco nunca tuvo pila bautismal porque no fue nunca parroquia. Y en los inventarios lo que dice es que a la entrada del templo hay una pila de agua bendita, pero no una pila bautismal. Esa se colocó en la restauración de parroquia. Bien, pues este párroco, este don Juan Antonio Camaño, lo dije en la visita del cementerio, fue una gran persona. Un hombre, un palmeño que llegó a ser sacerdote y que, según me cuentan, si llevaba un par de zapatos, los regalaba y volvía a casa descalzo. Era un buen hombre. Bien, pasamos por aquí. Capilla del Santo Sepulcro, donde se venera a la Virgen de los Dolores y a la imagen del Cristo del Santo Entierro. El Santo Entierro tuvo una restauración reciente y en el interior de la talla apareció los autores del Cristo, que es unos autores, unos tallistas, unos imagineros valencianos, aunque uno de ellos es andaluz. Y ahí está, con esa magnífica reja y ese magnífico trabajo que hace la Hermandad del Santo Sepulcro. Vámonos por aquí. San Antonio, una enorme devoción en Palma del Río siempre. Y ya os digo, fue cofradía de sangre. Cuando digo cofradía de sangre, no son donantes de sangre. Cuando digo cofradía de sangre, es que en el siglo XVI, cuando se entraba en una hermandad, y en Palma del Río era así, tanto en la Veracruz, como en la Soledad, como en San Antonio de Padua, en esas tres, se podía entrar de hermano de luz, o hermano disciplinante, o de sangre se llamaba. ¿En qué consistía esto? Pues en que tenías que cumplir la promesa que habías hecho, darte delante de tu imagen y por las calles, pues 40 latigazos, 50 latigazos, o ir toda la procesión pegándote latigazos. Cuando llegaban aquí estaban todos ensangrentados y había que curarles las heridas con un aceite especial. Todo eso queda hasta reflejado en el inventario de las cofradías de Palma del Río. Por eso son hermanos de sangre. Y era muy importante lo de ser hermano de sangre porque cuando entrabas en la hermandad tenías que prometer el cumplimiento de las ordenanzas o estatutos de la cofradía. Y dice en uno de los artículos que aquel que no cumpliere la promesa de sangre, páguela con dinero. Es decir, ya que no te vas a dar los golpes, le vas a dar un poquito de dinero a la cofradía. Pues bien, eran tres hermandades de sangre: Veracruz, Soledad y San Antonio. Las posteriores que ya nacen después no son de sangre. Y San Antonio tiene esta capilla desde mediados del siglo XVIII. Se construiría entre 1750 a 1766, porque en la visita de 1766 figura los gastos de obra de la capilla, y lo dice clarísimamente. Y además el estilo viene a ser como el que vamos a ver ahora. Estas tres capillas se parecen un montón. La puerta que daba al huerto, que era el huerto de los frailes. Nos vamos ahora a la capilla de San José. El patriarca San José, también llamado el bendito patriarca.
Los hermanos de esta cofradía, que ya lo eran desde el siglo XVI, en Palma del Río hablo siempre, estaban evidentemente en aquel lado. Ya lograron tener esta capilla, esta está bastante documentada. Entre 1746 a 1751 se hace esta capilla. Y era de la devoción del patriarca San José. La Hermandad de San Antonio de Padua estuvo funcionando hasta principios del siglo XIX. A finales del siglo XVIII, en el famoso censo de cofradía de 1773, en Palma del Río figuran 21 cofradías, ya eran cofradías, y una de ellas la de San Antonio y la de San José. Bueno, pues esta capilla fue el último rescoldo de la guerra civil. Estuvo cerrada hasta hace 2 días, y os lo voy a contar rápidamente. Esta capilla estaba totalmente quemada. Y aquí había un tabique y una pequeña puerta. En este sitio se encontraba la lápida de acceso a la cripta. La cripta discurre hasta aquí. Es un panteón a derecha e izquierda, también de los gameros cívicos, porque tenía, según el inventario de 1914, aquí una reja de hierro donde pone que costeó esta reja don Juan Teodomiro, gamero cívico, patatín, patatín, patatán. ¿Dónde está esa reja? Si ustedes siguen esta visita, vamos a encontrar la reja. La vamos a encontrar. Y se quedó cerrada tras la guerra civil, en un estado lamentable. Y aquí delante había un retablo de aquellos que se fueron donando, intercambiando distintas iglesias de la diócesis en lo que se llamó el patrimonio de posguerra para ir decorando, salvando las iglesias. Y se colocó un retablo muy bonito, por cierto, que está aquí, precioso, que llegó de Lucena. Al parecer perteneció a la Virgen, a María Santísima de Lucena. Y está datado y estudiado. Y se colocó aquí para colocar una imagen de la Virgen de Belén, que no tenía este templo imagen de la Virgen de Belén. Cuando se van las monjas de Santa Clara, lo dije el otro día, donaron esta virgencita. Y don Francisco la mandó a restaurar a Córdoba y le colocaron un niño Jesús y ya tuvimos la Virgen de Belén de aquí. Los que estáis sentados en ese banco es un banco de Santa Clara, del coro de las monjas clarisas que regalaron a San Francisco. En concreto se lo regalaron a la hermandad, pero la hermandad es muy buena, y a la hermandad de la oración en el huerto, y lo tiene aquí. Y en el año 2009, espero no equivocarme, porque el padre Gabriel está por aquí, se afronta su restauración y su reapertura y bendición. Y hoy es la capilla de la Virgen de Belén y del Santísimo. Aparte de eso, de que está colocada una hermosa talla de la Virgen de Fátima, que también siempre ha tenido gran devoción en Palma del Río, como no, San Francisco de Asís. Es muy bonito contemplar el trabajo de yesería. Cuando tengáis tiempo y vengáis con tranquilidad, cuando tengáis tiempo y vengáis con tranquilidad, contemplar el hermoso trabajo de yesería barroco de las 3 capillas de este lado, porque que es un trabajo de artesano, con un gran conocimiento de la floritura, la geometría, las letanías. Vamos a ver las letanías. Vámonos a la capilla de la Virgen de los Reyes, hoy Hermandad de la Oración en el Huerto. Esta capilla tiene una historia muy bonita. Es una capilla absolutamente mariana, es decir, se diseñó para una virgen. ¿Y cómo se diseñó para una virgen? Pues porque a mediados del siglo XVII se sufrió en Andalucía y en Palma del Río también muchísimo una enfermedad contagiosa, una peste contagiosa, que hubo muchos muertos. Esto ocurrió en 1649. Fueron muchísimos los palmeños que tuvieron que irse del pueblo, muchísimos los que murieron, hubo hambre, hubo una sublevación popular
que fueron detenidos un montón de palmeños, ajusticiados y... ¿cómo se diría la palabra? Porque en aquellos tiempos nos fusilaban, vamos, que los condenaron a muerte, vamos, y los mataron. Y fue una revolución muy importante en la historia revolucionaria de Palma del Río. Bueno, pues, ¿cómo se arreglaban estas cosas en aquella época? Con una profunda devoción mariana. Entonces, la reina Isabel de Borbón, esposa de Felipe IV, le regaló al palmeño fray Juan de Palma, ministro provincial de los franciscanos, una hermosa talla de la Virgen de los Reyes. Esa Virgen de los Reyes llegó a Palma en 1651 en solemne procesión el 6 de enero de ese año y se colocó en esta capilla que se había construido. Ojo, si queremos saber más de esta capilla, de día, porque ya se ha hecho de noche, vamos a leer el letrero que hay detrás, la cartela que hay detrás, donde pone que esta capilla, esta cámara, fue costeada con las limosnas que se recogieron del pueblo de Palma. Y se tradujo en un momento mal y ponía que se costearon por los condes de Palma, del pueblo de Palma. Bien, pues la Virgen de los Reyes fue colocada aquí, aunque luego hubo obras posteriores, porque en el documento este que os he dicho antes de Noticias Antiguas del Convento, dice que a finales del siglo XVII aquí hubo obra y se mejoró todo este trabajo de yesería. Está dedicado a la Virgen. Son las letanías que algunos de vosotros os sabréis de memoria, yo no tanto. Custodia, pozo, fuente, todas las referencias a la Virgen María. Y aquí estuvo la Virgen de los Reyes, con varias imágenes más, hasta que se destruyó el templo en 1936. Pues bien, cuando ya el párroco don Juan Nava inicia la recuperación del templo, también inicia la recuperación de las cofradías. Y a finales de la década de los 50 se recupera, y no digo se funda, se recupera una tradición cofrade. Y es que en el año 1926, antes de la Guerra Civil, antes de la República ille tempore, se fundó en Palma la Hermandad del Huerto, con el hábito, con la túnica blanca y la capa verde. ¿Sabéis quién fue su primer hermano mayor? Don Antonio Pérez Redondo. Mira, ¿y este quién es? Pues este señor es el tío de Antonio Pérez Limone, nuestro Antonio Pérez de la discoteca Tato. Pues Antonio Pérez Redondo promovió la devoción a la oración en el huerto, pero luego ya sus avatares se fueron a Córdoba y allí hay una gestoría muy famosa, que creo que se llama Gestoría Redondo, y que son de los palmeños, son de Palma del Río. Bien, pero a finales de la década de los 50, en 1959, un grupo de palmeños, entre ellos uno muy destacado, Manolo Lopera, Manolo del Bar de los Novios, pues recupera la oración en el huerto. Es verdad que con Pérez Redondo había nacido en la Asunción, ahora va a nacer en San Francisco. Os voy a contar un secreto, no se lo digáis a nadie, es aquí, se va a quedar entre nosotros. Yo creo que Manuel Lopera, y aquí hay hermanos de la cofradía, quiso refundarla en la Asunción, pero no se entendía con don Carlos. Y entonces habló aquí con don Rafael Flores y le dijo, gloria bendita, porque don Rafael Flores era muy cofrade. Capilla, restauración e imágenes. ¿Por dónde se empezó? Se empezó por la oración en el huerto, que no tiene nada que ver con la primera oración en el huerto que vino. Aquí vinieron unos apóstoles de Escayola, un ángel, Jesús orando, y poco más. No sé si con el primer paso fue con una palmera, me parece que con una palmera. Entonces lo compraron en Córdoba, en la iglesia de San Francisco, y salieron durante unos años con ese único paso. Lo que pasa es que llegaron a un acuerdo con el Cristo de la Salud, con Rafael González de la Droguería, y se intercambiaron los lugares de salida. Luego llegó el cautivo. El cautivo, Jesús cautivo, lo compraron en Montilla.
se lo compraron a las monjas clarisas de Montilla, porque las pobres estaban pasándolo muy mal de dinero. Fijaros que por esa época se van las monjas clarisas de Palma del Río, pero las de Montilla están aguantando. ¿Y sabe cómo aguantan? Vendiendo los santos. Y vendieron el cautivo, porque tenían otro igual. Si no tienen otro igual, igual no lo venden. Y vino en el año 1969. En la llegada del cautivo a Palma fue todo un acontecimiento. ¿Os acordáis que vinieron los romanos de Montilla? ¿No os acordabais de eso? Iba un señor vestido de judío pidiendo limosna para el entierro, y que era un traidor, que era Judas, me parece, y que lo querían condenar. Ah, que era muy chica. Aquí no, aquí cuando queremos quitarnos años nos lo quitamos. Sí, vinieron los romanos de Montilla y le hacían a Jesús cautivo la ceremonia del prendimiento con unas lanzas. Estuvieron viniendo, me parece que 2 años, ya no volvieron más. Bueno, pues la hermandad siguió creciendo, y el tercer momento pletórico de su vida fue la adquisición de la Virgen. El hermano mayor siempre quería haber tenido una virgen, pero no, circunstancias de la vida no se lo permitieron. Y al final consiguieron la obra de la Virgen de Palma y Esperanza. Curiosamente, en la hermandad, sin tener Virgen de Palma y Esperanza, su titular ya era ese nombre, y no tenían a la Virgen. Esta Virgen la hizo quizás el imaginero más prestigioso del siglo XX. Sería como el Martínez Montañés del siglo XX, me van a permitir ustedes esa expresión, que es Luis Álvarez Duarte, que ha fallecido hace muy poco. Luis Álvarez Duarte tiene en Palma del Río 2 magníficas obras: la Virgen de Palma y Esperanza y la Virgen de la Concepción, la que está en Pedro Díaz. Señores, hasta aquí la oración en el huerto. Vamos a salir y vamos a ir un momentito al claustro y al patio de San Francisco. ¿Les apetece? Venga, vámonos por aquí. Y por no cansaros más, porque ya hemos pasado la hora, hemos dicho siempre 1 hora. Yo sabía que hoy había peligro, porque en un futuro haremos 2 visitas, una a la iglesia y otra al monasterio, aunque son lo mismo, pero hay que hacerlo separado. Así que pido perdón y lo digo muy rápidamente. De esa gran obra de Fray Juan de Palma nos ha quedado este maravilloso monasterio. En el primer momento, el primer claustro más antiguo es el pequeñito, y ya luego cuando se amplía con la iglesia y se amplía con este claustro, este ya se hace en el 17. Veis perfectamente que es un estilo clásico, donde prevalece el arco de medio punto, la pilastra, las cornisas, las metopas, es decir, un estilo muy propio y muy bonito, donde hay un buen trabajo de ladrillo. El claustro era el eje de la vida monacal. Ahí tenemos el refectorio, el comedor de los frailes, donde hoy no, porque primero hay gente comiendo, pero cuando vengáis tranquilamente, fijaros que hay una viga con una escuadra y una S, el carpintero Diego de Santiago, que os conté el otro día. Y desde la cocina estaba una sala que todavía las pinturas se conservan, que es la sala de profundis, una sala donde se velaban a los frailes difuntos. Y alrededor de este claustro se hacía toda la vida. Luego el convento siguió creciendo, allí se hizo una nueva enfermería en 1700, y además lo sabemos con exactitud, porque en el momento que se hizo la obra, el guardián del convento, en los conventos franciscanos el que manda se llama guardián. Si estuviéramos hablando de un convento de monjes basilio, es el abad. Y en un convento de dominico es el prior. Bueno, pues aquí es el guardián. El guardián escribió un documento minucioso donde pone: hoy día de tal santo del año 1700, punto, ha acabado la obra de la nueva enfermería del convento, pom, pom, y cuenta un montón de detalles de carpintero, de inversión, de todo. Lo dobló el pergamino, lo metió en un mechinal, en un hueco de la obra,
yo ya no sé si lo metió en una vasijita o en algo, en una vasija, no, Nicolás, porque haciéndose la obra de la casa de don Alonso, al picar apareció. Y entonces el documento se conserva muy bien. Y uno ya que estaba andurreando por esta casa, pues me dijo don Alonso, llévalo a hacer una fotocopia. Digo, sí, con una condición, que una copia es para mí. Él tiene el original, lo tiene en el salón de su casa, y la copia la tengo yo. Y está publicada. No, yo cualquier cosa que pueda adquirir de mi pueblo, lo voy a publicar inmediatamente. Lo tenéis publicado en el libro Historia y Devoción de la Virgen de Belén. Bien, pues eso indicó que se siguió creciendo, que allí se hizo otra entrada a esa enfermería, el patio de labores, el huerto, las caballerizas. Esto era un convento impresionante, tan impresionante que aquí hubo un fraile que todavía los palmeños no lo hemos valorado suficientemente, que forma parte de lo que se llama la triada mística franciscana española: Bernardino de Laredo, Francisco de Osuna y Bernabé de Palma. 3 frailes franciscanos, 3 frailes andaluces y uno de Palma del Río, que escribió el libro Vía Espíritu. Estos 3 hombres fueron un determinante en la literatura y en la influencia religiosa de su tiempo, tan influyente que a algunos le vieron un poco de peligro, como se lo vio el inquisidor Valdés, que metió el libro del Palmeño en libro de índices prohibidos, de los que no se podía leer. Por eso no lo conocemos la mayoría de los que estamos aquí. ¿Sabéis quién sí conoció el libro y lo leyó? Santa Teresa de Jesús. Y además lo dice en sus trabajos, lo que le ha ayudado el padre Palma en sus reflexiones y en sus doctrinas. Y si sois detallistas, hubo una serie en televisión que fue La vida de Santa Teresa de Jesús, interpretada por Concha Velasco. Algunos la habréis visto, porque en aquellos tiempos antes había una tele, me parece. Y en una escena aparece la madre Teresa de Jesús hablándole a la comunidad y le dice: hermana, hemos recibido un comunicado del inquisidor Valdés que tenemos que destruir los libros estos porque no son buenos para nuestra fe. Y las monjas se quedan así con una cara como diciendo: pues tampoco es tan malo, no es el interview, es simplemente un libro de oración. Y dice: pues hay que quemarlo. Y la escena siguiente, frente a la chimenea, están tirando los libros y dice la Madre Teresa de Jesús: y el libro de Fray Bernabé de Palma, Vía Espíritus. Mi pueblo, mi fraile, ahí estaba, el pobre lo que sufrió, ya no lo conoció nadie. Pues bien, la historia de este convento y de esta noche acaba aquí, porque no vamos a entendernos más, con ese muro. Porque el claustro, como todos sabemos, tiene 4 partes, y aquí nos falta una. ¿Por qué nos falta una? Porque en 1835 echaron a los frailes, exclaustración se llama eso, y esa amortización le quitaron las propiedades y las subastaron. El que pudo comprar esto compró del coro para acá, del coro bajo para acá, y por eso se tapió toda esa parte y hemos perdido ese lado del claustro que sería el completo, un claustro precioso. Evidentemente también aquí había altares, imágenes, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue el final del convento? Pues que los gameros cívicos convierten todo esto en granero, molino de aceite, huerto, etcétera. Lo tuvieron pues hasta antes o poco después de la guerra, porque en los años de la República aparece una fiesta del conde Casa Ponce de León, que es un gamero cívico con una exaltación de historias, y después ya lo compra Félix Moreno Ardanui. Pero Félix Moreno no era su residencia, era Palacio, o La Vega, o Sevilla, y entonces esto siguió manteniéndose como granero y como actividad económica, sobre todo con los cortijos de propiedad de la familia, con la Verduga y otros. Entonces, Félix Moreno tuvo muchos hijos, y esto lo hereda Alonso Moreno de la Cova. Alonso Moreno de la Cova, que le gusta mucho los toros, es un gran ganadero, como su padre, se casó con Ángela Melgarejo, Silva Melgarejo, y
y es decir, el matrimonio, que van a hacerse su casita aquí. Y arreglan el alero aquel de aquel lado para casa de Alonso Moreno y Ángela Silva. Y es una pequeña restauración donde se trae un personal, aparece el padre de Nicolás Balbuena Mejías, y otros trabajadores, y luego esto lo hereda su hijo Alonso Moreno de la Cova Silva, que es el actual propietario, que con su mujer, Carmen Martínez, sola con ellos de Portugal, deciden convertir esto en una hospedería. Y entonces se hace toda la transformación que estamos viendo hoy y que ha sido afortunada porque se ha salvado el monasterio de esa forma. Esto se inaugura como monasterio, como hospedería, perdón, en 1985 y viene la duquesa de Alba, Cayetana, por cierto, por amigos míos también para que lo recuerden, condesa de Palma. Es que hay gente que dice, no, la duquesa de Alba no fue condesa de Palma. Sí, hombre, fue condesa de Palma. Lo que pasa es que años más tarde renuncia al título en favor de su segundo hijo, que es el conde de Palma, que todavía, por cierto, vive. Así que hoy, esa parte la regenta el párroco don Gabriel Castilla y esta parte la regenta don Alonso Moreno de la Cova. Y las dos partes se las cuento yo. Buenas noches.